Dos corredores trotan diariamente en una pista de atletismo. Parten del mismo lugar, pero el corredor 1 arranca junto con el cronómetro y el corredor 2 lo hace un minuto más tarde. Las velocidades de ambos corredores son constantes. Las planillas del entrenamiento se muestran en estas tablas. Cada tabla nos muestra dos momentos dados que se registraron para cada corredor, donde se tuvo en cuenta el tiempo que llevaron trotando y la distancia que alcanzaron en ese momento determinado. Al tiempo se lo midió en minutos y a la distancia se la midió en metros. Nos da como dato que para el corredor 1, en el minuto 0 no recorrió ninguna distancia y en el minuto 8 alcanzó los 800 metros. Para el corredor 2 nos dice que en el minuto 3 alcanzó 240 metros y en el minuto 4 la distancia que recorrió fue de 360 metros. La consigna consiste en representar gráficamente estos movimientos y pregunta en qué momento y a qué distancia del punto de partida se encontraron. Lo primero que hay que hacer para representar gráficamente estos movimientos es dibujar el eje X, el de las abscisas, y el eje Y, que sería el de las ordenadas. Sabemos que el eje X va a representar el tiempo en minutos y el eje Y va a estar representando la distancia que recorrieron los corredores en metros. Para hacer los gráficos es muy importante la elección de las escalas que vamos a utilizar para representar gráficamente nuestras variables. Sabemos que nuestro espacio de dibujo tiene límites. Tenemos que ver qué unidades de medida se están utilizando en cada variable y ajustar la escala a esas unidades. Si no, nos va a pasar que muchos de los puntos que tengamos que representar nos queden por fuera de este espacio de dibujo. En este caso, para la variable y que se mide en metros, yo elegí una escala de 1 en 100. Es decir, que para cada 100 metros reales, en el dibujo lo voy a representar con una unidad de medida. Para que resulte más gráfico, podemos decir que nuestra unidad de dibujo es 1 centímetro. Entonces, para representar 100 metros, tenemos que dibujar 1 centímetro. En cambio, para la variable x, yo elegí una escala de 1 en 1. Por lo tanto, para representar cada minuto, voy a dibujar 1 centímetro. Volviendo al ejercicio, nos da como dato que las velocidades de ambos corredores son constantes. Entonces podemos decir que estamos en presencia de una función lineal. Por lo tanto, los dos momentos que están registrados en las tablas para cada corredor corresponderían a dos soluciones de cada una de sus funciones lineales. También son dos puntos que yo puedo marcar en mi gráfico para representar la recta que corresponde a estas funciones. Ahora vamos a marcar los puntos que corresponden al corredor número 1. El primer punto pasa por el origen, así que marco en 0 donde se unen el eje Y y el eje X. El segundo punto me está diciendo que para 8 minutos que trotó, avanzó 800 metros. Y en la unión de los dos segmentos que forman estas variables, encuentro el punto que tengo que marcar. Una vez que marqué los dos puntos, lo que tengo que hacer es unirlo para que me quede representada la recta de su función. Tenemos que hacer lo mismo con el corredor 2 y los dos puntos que tenemos como datos. Un punto lo vamos a ubicar en el eje de las X a 3 minutos y en el eje de las Y a 240 metros. En la intersección encuentro el punto. El otro punto lo encuentro a 4 minutos en X y a 360 en Y. Una vez que marqué los dos puntos, puedo trazar la recta que los une, que estaría representando la función que corresponde al corredor 2.
Pero la consigna a mí me dice que yo tengo que encontrar el punto de encuentro. Para poder encontrarlo, lo que yo tengo que hacer es prolongar esta recta hasta lograr ese punto de encuentro. Y otro dato que estaba en el ejercicio era que este corredor no salió al minuto 0, es decir, con el cronómetro, sino que tardó 1 minuto para empezar a trotar. Si yo prolongo esta recta hacia el eje X, puedo notar que se verifica ese dato que yo tenía en la consigna. En la intersección de ambas rectas va a estar el punto de encuentro de ambos corredores. Lo que nos faltaría saber es la solución de este punto de encuentro. Para encontrarla, lo que tenemos que hacer es trazar una proyección que sea paralela al eje Y, que pase por el punto de encuentro, y una proyección paralela al eje X que pase también por este mismo punto de encuentro. Una vez que yo tengo ambas proyecciones, donde me toca en cada eje me va a estar indicando la variable de esta solución. En este caso, en el eje X tiene una variable 6 y en el eje Y tiene una variable 600. Por lo tanto, la solución del punto de encuentro va a ser 6,600. Respondiendo a la pregunta final del ejercicio, podemos decir que ambos corredores se encontraron a los 6 minutos a una distancia de 600 metros desde el punto de salida. Para terminar nuestro ejercicio podemos decir que este es un sistema de 2 ecuaciones lineales compatible determinado, porque tiene una única solución que sería este punto de encuentro.